Dale. Ok. Arranca. Ok, estamos grabando ahora, lo voy a silenciar. Me imagino que voy a tener que empezar otra vez con el descubrimiento de América, porque con un mes fuera todo el mundo se lo olvidó todo, pero, pero no, en serio, voy a ponernos a poner donde estábamos, ¿ok? Las últimas clases, voy a dar un poquito atrás, a la última clase estábamos hablando de todo lo que pasó antes del ataque de Pearl Harbor. Ahí fue que nos quedamos, ¿sí? Y todo lo que sabemos que nos da evidencia de que ese ataque era esperado, no más que esperado, era necesitado por Estados Unidos para mantener su posición de que eran pacíficos, de que Estados Unidos nunca ataca primero, de que ellos los atacan y ellos devuelven el ataque, ¿no? ¿Y por qué? Porque es importante, porque sobre todo en este momento, porque había un gran movimiento de gente que se oponía a que Estados Unidos, como hiciera en la Primera Guerra, se involucrara en otra guerra en Europa. Entonces, había que atender esos asuntos. Ahora bien, lo que uno mira, ciertamente Japón dio el primer paso, dio ese primer ataque. Ya ese es el primer ataque militar, pero les recuerdo que hablamos en la otra clase cómo Estados Unidos llevaba un rato arrinconando a Japón, ¿verdad? Imponiéndole unas medidas que Japón se vio atacado, aunque no fuera militarmente atacado, como sanciones económicas, como sigue haciendo, ¿no? Entonces, ¿qué habían hecho? Pues, por ejemplo, le habían dejado de vender combustible a Japón, y Japón el 80% del combustible que usaba se lo estaba comprando a Estados Unidos. Entonces eso fue un gran ataque económico o de sanciones que iba a impedir que Japón pudiera continuar la guerra, porque sin combustible no se podía. Entonces eso lleva a que en ese primer año, después de esto, en el año 40, Japón invada entonces iba a decir Antillas, pero no las colonias holandesas en el Pacífico, porque ahí había una importante fuente de petróleo para sustituir el petróleo que ya no le podían comprar a Estados Unidos. Pero eso, claro, los pone en guerra con Holanda, ¿no? Con los Países Bajos. Y así va a ir Japón tomando distintas medidas para hacerse, así va tomando la Indochina francesa, va quitándole básicamente sus colonias a los países europeos que tenían colonias en el Pacífico. Y por eso era que para ellos, como ellos venden la idea, Japón es como una Asia para los asiáticos, un equivalente a la doctrina Monroe de América para los americanos, ¿no? Entonces, ¿qué le plantean ellos al resto de Asia? Bueno, es más absurdo que los que estén explotando los recursos naturales de Asia sean europeos. Si alguien va a estar aquí a cargo, debemos ser asiáticos. Es como una sustitución de los imperios británico, el imperio de los Países Bajos, que era pequeño, pero tenía su pequeño imperio francés, el imperio estadounidense, porque en este primer ataque ya Japón va a entrar a las Filipinas, que era una colonia estadounidense, y así, o sea, es una sustitución de imperios, lo que está haciendo básicamente Japón. Ellos le llamaban la Gran Asia, ¿verdad? El proyecto de la Gran Asia. Ahora, una vez que Estados Unidos impone esas sanciones, es como que le está dando un mensaje a Japón, ¿no? Es una manera de hacer guerra sin declarar la guerra. Además, Estados Unidos empieza a armar la resistencia en China cuando los japoneses invadieron China. Ya estaba armándole a la resistencia china. Eso lo ve Japón como un acto hostil, ¿verdad? Aunque no sea una declaración formal de guerra. Entonces los japoneses se plantean, espérate, esta gente nos está tratando de cortar los suministros de todo lo que necesitamos para hacer una guerra. Mientras más esperemos para declarar la guerra o para hacer el primer ataque, que es lo que estamos hablando, el ataque de Pearl Harbor, peor para nosotros, porque cada vez vamos a tener menos recursos si esperamos demasiado, ¿no? Así que lo que están haciendo es tratar de dar el golpe adelante, porque no sé si acá dicen esa frase, pero en mi país dicen que el que da adelante da dos veces. Es aprovechar la sorpresa, el elemento sorpresa para
poder hacer ese primer ataque suficientemente brutal, es la esperanza que tienen, como para contener a Estados Unidos y que se mantenga, ¿verdad?, al margen un poco y les dé tiempo a ellos de recuperar. Así que es una cuestión de estrategia, ¿no? Avanzar. También tienen confianza en la preparación militar de sus hombres, en la flota que han desarrollado hasta entonces, y saben que no tienen recursos porque Japón es un país que personalmente, o sea, como país, nacionalmente no tiene muchos recursos, aparte del recurso humano, así que saben que para una guerra larga van a tener problemas, así que tienen que avanzar y atacar. También está el elemento de suerte, ¿verdad? El almirante Yamamoto era un tipo que le gustaba jugar en los casinos, cree en la suerte, cree que tienen suerte y bueno, el ataque va a ser exitoso, o sea, van a poder hacer el ataque y va a ser exitoso. Así que de eso es lo que se trata desde el punto de vista de los japoneses. Ahora, este es el almirante Isoroku Yamamoto. Él también entiende un poco bien la mentalidad estadounidense porque él había estudiado en los Estados Unidos, en universidades prestigiosas en los Estados Unidos. Y él cree, bueno, tengo una buena flota, tengo suficientes aviones, aviadores bien entrenados y todo un buen plan. El plan era que se iban a acercar con total silencio en los radios, lo que fue muy inteligente, ¿verdad? Habían pensado bien la fecha, habían revisado la meteorología de ese día y tenían portaaviones para reabastecerse de gasolina, así que se lanzaron en ese ataque. El ataque ocurre a las 7:15 del 7 o el 8 de diciembre, dependiendo, y la hora es distinta también en Japón. En Estados Unidos era 7:15 de la mañana del 7 de diciembre de 1941, pero en Japón ya era el 8. Y cuando se está acercando esos aviones, ahí ven una foto que se toma de los aviones, hay una estación ahí en Pearl Harbor, en Hawái, es una isla de las islas de Hawái, la isla se llama Oahu, donde está la bahía de Pearl Harbor, y ellos notan esos aviones y reportan que hay un vuelo inusualmente grande de aeronaves, ¿sabes? Porque las ven y bueno, las ven en sus radares. Pero como no sé si se acuerdan, pero en la clase anterior les había explicado que una de las órdenes que se dio fue que no pusieran en alerta máxima la base de Pearl Harbor para que el ataque se dé, o sea, el ataque tiene que darse. Entonces, el oficial, como no están en alerta máxima, asume que esos aviones deben ser aviones estadounidenses, bombarderos B-17, que no debe haber ningún problema y se van acercando, no están en alerta. Pero el ataque ocurre, ¿no? Y ahí, bueno, ven algunas fotos del ataque. Mientras se está desarrollando, se empiezan a tomar fotografías. Una vez que el ataque es exitoso, al terminar el ataque, ya ustedes ven ahí las lanchas tratando de rescatar. El mensaje que se envía es muy famoso, que se llama Tora, Tora, Tora. De hecho, hay una película que se llama así. Tora quiere decir tigre y era el mensaje clave. Estaban en silencio radial. Lo que abre ese silencio es Tora, 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 que quiere decir tigre, 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 y era la clave de que sí, funcionó, todo salió bien para Japón. Ahí ven cómo se veía desde los aviones japoneses. También sacaron fotografías de la destrucción en esa área donde habían estado bombardeando. Es un domingo por la mañana también, así que fue también buena selección. Este barco en particular, el USS Arizona, imagínense si era importante que el ataque fuera fabuloso. Sabían, o sea, se sabía que venía un ataque, eso de un año antes ya se decía, va a haber un ataque en Hawái, en Pearl Harbor, incluso mencionaban Pearl Harbor. Y ese barco estaba almacenando pólvora, así que la explosión fue espectacular y murieron casi todos los tripulantes de este USS Arizona. Hoy en día se ve así, ese es el monumento a los muertos. El barco está bajo el agua y los muertos que murieron quedaron en el barco, así que no fueron rescatados. El barco es una tumba bajo el agua y hay un memorial que es ese que ven ahí, que lo habíamos hablado antes en las clases sobre Segunda Guerra Mundial. El ataque sale en los periódicos. Esto es un periódico de Honolulu, que es la capital de Hawái.
de que hubo un ataque, ¿verdad? Y que pues, ya es obvio que lo que viene es guerra después de esto, porque ahí el presidente al día siguiente va al Congreso a pedir la declaración de guerra. Ahí ven algunas fotos después, cuando ya apagaron los fuegos de la destrucción, y en solo 3 horas de ataque, en el cual Japón envió al ataque 33 bombarderos, 30 barcos, 20 submarinos y 360 aviones de combate. Perdieron solamente de todo eso 29 aviones y 129 hombres. En el caso de Estados Unidos, perdió 8 navíos de guerra, 3 cruceros, 4 barcos, 1.881 aviones y 2.400 soldados y marineros muertos, más 2.300 heridos. Es contundente, hay muchas muertes. El presidente se presenta al Congreso y da su famoso mensaje donde dice que este ha sido un ataque no provocado y cobarde, y que un día que vivirá en la infamia. Es el day that will live in infamy, él dice. Y bueno, ahí se obtiene la declaración de guerra al día siguiente del ataque. Y ahí empieza toda una propaganda en los Estados Unidos para lograr el apoyo ya de que Estados Unidos entre a la guerra. Claro, para los estadounidenses, para la mayoría de los estadounidenses, la guerra era en realidad contra Japón, ¿no? Y por ahí es que empieza, porque por ahí es que empieza la propaganda. El que les ha atacado es Japón, ¿no? Así que recuerden Pearl Harbor, que es lo mismo que habían usado con el Maine, ¿se acuerdan? Cuando hablábamos de la guerra hispanoamericana era Remember the Maine, recuerden el Maine. Pues ahora es recuerden Pearl Harbor, ¿no? Toda la propaganda, mucha propaganda, ¿verdad? Esto no puede quedar en vano, las muertes no pueden quedar en vano, todo eso, ¿no? Entonces, ese día que Estados Unidos recibe, ¿verdad?, permiso, se declara la guerra, el Congreso es el que declara la guerra, le da permiso al presidente para declarar la guerra el 8 de diciembre, y hay muchas cosas extrañas relacionadas con esta declaración de guerra. Primero que todo, Estados Unidos había sido atacado en varios ataques submarinos por parte de submarinos alemanes en el Atlántico Norte, cada vez que Estados Unidos iba enviando cosas, municiones y cosas a Gran Bretaña. Y ya habían muerto 100 ciudadanos estadounidenses en ataques de submarinos, más de 100, unos pocos más de 100. Pero Estados Unidos no le declaró la guerra a Alemania, ¿no? Entonces es interesante que es Pearl Harbor por lo que realmente trae a Estados Unidos en la guerra. ¿Por qué es así? ¿Por qué no era suficiente entrar a la guerra declarando la guerra a Alemania? Porque en Estados Unidos había mucha gente de ascendencia alemana y esa gente no aprobaba tampoco una guerra contra Alemania, por supuesto. Así que no había apoyo. El apoyo se logró con la guerra, después de este ataque de Pearl Harbor, ¿no? Entonces, interesante, cuando él declara la guerra, el presidente Roosevelt le declara la guerra únicamente a Japón, no a Alemania, no a Italia, solamente a Japón, ¿ok? ¿Por qué? Por lo que les digo, porque las encuestas decían que los estadounidenses no favorecían otra guerra en Europa, porque la experiencia de la Primera Guerra había quedado y porque había muchos descendientes, ¿verdad?, de ascendencia o descendientes de alemanes y de italianos en Estados Unidos. Mucho inmigrante europeo de todas partes, ¿no? Entonces, lo interesante es que Hitler comete la estupidez, porque es una estupidez, de declararle la guerra a Estados Unidos cuando Estados Unidos no se la había declarado. Lo hace el 11 de diciembre, espera unos días y Estados Unidos no declara la guerra y Hitler la declara. ¿Por qué es una estupidez? Porque al Hitler declararle la guerra, se abre a ser atacado por Estados Unidos. Si no, quedaba como que, bueno, eso es allá Japón y Estados Unidos, nosotros no tenemos nada que ver, pero abre esa puerta. Y entonces, bueno, ya sabemos lo que va a pasar después. Hitler había dicho, o sea, subestimaba a los estadounidenses y decía, ¿qué son los estadounidenses sino millonarios, reinas de belleza, música estúpida y Hollywood? Y bueno, sí, Estados Unidos es todas esas cosas, pero tenía otras cosas de las que vamos a hablar hoy, ¿no? Otro potencial para producción de guerra que nadie pensó en ese momento. Ajá, sí. ¿Por qué Hitler le declara la guerra? Pues Hitler subestima a los estadounidenses, piensa que tiene la capacidad para
atacarlos, y además reciente que Estados Unidos, disque neutral, en realidad estaba supliendo a los aliados, a Gran Bretaña, a Francia mientras estuvo, pero ya después Francia cae bajo los alemanes, y hasta ese momento esos son los únicos dos a los que le estaba supliendo. Pero, a ver, pero yo sé que acá es muy fácil decir como que peleó dos guerras. Obviamente no es lo mismo, pero No, es como que Estados Unidos hizo eso, 2 por 1. Es decir, porque Estados Hitler Unidos no lo quería, Estados Unidos no le declaró la guerra, no iba a quería, esperar, no quería no quería. declararle la guerra a Estados Unidos, a Alemania, no lo hizo, pasó el día 8, el 9, el 10 y es el 11 que Hitler se la declara a Estados Unidos, pero no quería porque era tener dos frentes, nadie quiere dos frentes, ¿no? En No, ese momento. Pero Hitler sí, eso es por eso. Ah, Hitler tiene los pantalones de abrir ese frente, es tan estúpido que abre ese frente, ciertamente, es una estupidez. Pero los Tiene a Rusia en O ese sea, momento. yo Sí. me permitiría Ujú. discutir ese concepto, porque quién Ajá. sabe si fue tan estúpido, porque a la larga Estados Unidos iba a entrar y tal vez lo que pensó Hitler era que era mejor declararle la guerra y ya Ujú. establecerla. Pero piensa algo, contingencia. no sé si lo dije. Porque a que sí le convenía no entrar en la guerra deliberadamente a Estados Unidos y entrar al final. O sea que no sé si es tan estúpida la decisión de Hitler. Bueno, Bueno, pero Hitler ajá. ojo que Estados Unidos, si no mantiene a Inglaterra, no puede pelear con Alemania. Es decir, hay temas que uno por eso, yo hice la pregunta, pero creo que es muy vasta de repente ver cuál sería una respuesta, ¿no? La postura de claro. Roosevelt era, se sabe lo que era porque él la expresó, su postura era esperar a ver si los británicos le ganaban a Hitler, ¿no? Claro. Ver si los británicos le podían ganar, sin pero ellos no tener podían que dejar- meterse. Pero no podían dejarlo perder. No, ellos les iban a ayudar, pero no iban a meterse ellos a pelear. Sí, Ese era el La plan. oportunidad es lo que está en juego. Claro. Pero ¿qué Ligia, pasa? Ligia, Esa pregunta, isla fue- Ligia. sí, Voy. dale. Ajá. A ver, ¿quién? No sé quién estaba primero. Dale No, uno. dale, Carlos, dale. No, pero yo creo que Hitler se siente un poco presionado y un poco, sí, presionado, porque Alemania ya tenía tratados con Japón, Sí. ya tenía tratados diplomáticos, habían Ujú. firmado varios convenios de ayuda militar. Ujú. Y yo creo que Hitler, aprovechando el ataque de los japoneses a Pearl Harbor, que distraen la gran fuerza de Estados Unidos en el Pacífico, Ujú. te declaro la guerra Ujú. como una manera de debilitarte por este lado para evitar que más tarde que temprano me termines atacando. También hay Yo algo creo muy que- importante que no comenté. Déjame explicar esto y siguen hablando. Estados Unidos en este momento no tiene la fuerza que tiene ahora, ni la que va a tener un año más tarde, ¿eh? Pero sí, O sea, pero ujú. Yamamoto, que hoy lo nombraste, Sí. si también él acata las órdenes de atacar Pearl Harbor, él era consciente y se lo marca al comando, Ujú. al Supremo Comando japonés, de que era una equivocación atacar a los Estados Sí. Unidos, porque era despertar a una fiera Ajá. dormida, o algo por el Ajá. estilo dijo. Sí, un O sea dragón, que o dijo algo así. Ujú. los japoneses sabían bien lo que era Estados Unidos. Claro, pero en Lo ese atacan momento porque no tenían Estados más Unidos, remedio. pero Estados No Unidos tenían no más estaba remedio. armado, bien armado en ese momento. ¿Se acuerdan como, si no lo hemos hablado, lo hablaremos en algún momento, como cuando yo les hablé del ataque en el Caribe, los ataques de los alemanes en el Caribe, todo el año del 42 los alemanes van a hacer una fiesta en el Caribe y Estados Unidos no puede proteger porque no tiene la capacidad de producir todo lo que va a terminar produciendo para fines del 42. Esto es un año antes, ¿no? Entonces no estaba preparado Estados Unidos para la producción de guerra que va a tener que activar y no lo puede hacer el presidente sin permiso del Congreso porque necesita fondos y eso lo da la Cámara. Sí. Claro. El Ujú. tema yo creo que es Estados Unidos, ni Japón ni Alemania. El Mira. problema es ese retorcimiento de cabeza que tienen los norteamericanos, Ujú. de que siempre tienen que buscar un pretexto Sí.
y una justificación porque ellos son los pobres desgraciaditos que no le hacen nada al mundo y siempre son atacados. Digo, porque eso se repite a lo largo de la historia hasta el día de hoy. Sí, toda la vida. Nos siempre. atacaron las Torres Gemelas, venganza, digo, pero Sí. digo, Sí, siempre a lo han ver, hecho, es hasta el día de consistente. hoy lo han hecho, digo, y lo Y, hicieron antes que Vietnam, Roosevelт. Vietnam es lo mismo, o sea, claro, entonces lo que ellos Tengo estaban tratando una de duda hacer antes, era prevenir, antes ¿no? de que sigas, Sí, Ligia. sí, dime. Estados Unidos no tenía ciertos intereses económicos en Alemania, digo, la General Exacto. Motors, la Sí, IBM. hablamos de eso, sí. Por lo tanto, también entrar en guerra complicaría ese Diplomacia, tipo de negocios. hay que tener Más de lo diplomacia. que no sabemos por bajo cuerda, ¿no? Es decir, Sí, hablamos aquí de las conexiones a través de la IBM, la Ford, la otra, la General Motors, tú sabes. Sí, y otras muchas que yo les mostré todas las marcas que estaban allá metidas ya. Entonces sí, hay otras cosas, pero más que nada lo que marca las decisiones de los presidentes de Estados Unidos, y ha sido así desde mediados desde los años 30, cuando hacer las encuestas se volvió en algo normal y rutinario, son las encuestas. Todavía al día de hoy los presidentes no toman decisiones sin contar con qué dice el pueblo de Estados Unidos. ¿Aceptaría esto? ¿No lo aceptaría? Y van preparando al pueblo, y cuando el pueblo está listo, entonces ahí es que viene lo que sea que vayan a hacer, ¿no? Si el presidente incluso en las elecciones de 1940 le promete al pueblo estadounidense como promesa de campaña: no enviaré a sus hijos a ninguna guerra en Europa. Así lo dice, ¿no? A morir en guerras en Europa. Entonces luego bueno, tiene que convencer al pueblo de que se lo pida, básicamente. Manda a nuestros hijos a defendernos, ¿no? Perdón, Bueno, Ligia. funcionó. Claro. Dime. No, antes de que vas a continuar con lo demás. Sí. No, me queda una duda porque cuando tú dices que Hitler es un estúpido, digamos, en el Bueno, sentido... no, yo no dije que era un estúpido. Fue una decisión estúpida. No, Esa decisión sí, fue sí. estúpida. La decisión fue así. No, lo extraño es que con respecto a la Unión Soviética hizo algo distinto, porque hizo un pacto de no agresión. Y en Pero para caso, este momento, ¿qué momento estamos? Ya estaba Hitler en Rusia, ya estaba Sí, ya la había atacado. ya la había atacado Entonces, en el verano. claro, porque me da el la... pacto fue previo. Ligia, Sí. me da la Sí. impresión de que Ujú. Hitler, con el afán expansionista que tenía, Ujú. dijo, si llego a Rusia y conquisto Rusia, ya no le quedaba más nada por... Perdón. De Quiero repente hacer- quería cruzar el Perdón. Atlántico, ¿no? No, Perdón, fíjate, no, nunca le interesó en realidad. Hitler era eurocéntrico. De Perdón. hecho, ni le interesaba mucho ni los japoneses tampoco. Ajá. Eduardo, dime. Ajá. Sí, quiero hacer una pequeña sugerencia. Ujú. ¿Por qué no dejamos que Ligia haga toda la exposición y después No. intervenimos? Porque si no se corta demasiado. No, fíjate, a mí no me molesta, yo prefiero No, porque si no se no les digo que a olvida. ti te moleste, yo te digo, a mí me resulta un poco incómodo, ¿verdad? Pasa que se les Porque, olvidan las preguntas si lo dejo claro, para después, pero ¿no? todos podemos anotar y después hay una Pero sugerencia. nada ¡Salud, más. Carlos! Claro, pero es una Gracias. forma de intercambio también. Claro, sí, no, a mí me gusta, a mí en realidad, para Sí. que antes que sigamos y que no se quede nadie con dudas, ¿no? Después se termina el Zoom y no podemos... Y si tengo, y hay dudas que a veces ustedes me dan y yo no las sé, la contestación las anoto y se las paso después en el Claro, WhatsApp, ¿viste? perdón, hay algo porque de repente empecé yo la pregunta, Ujú, es que creo que es un tema no menor o no chiquito, ujú, estas declaraciones de un lado, del otro y todo lo que Claro. estamos viendo, de sí. que Rusia da un frente, de que es mucho que hay en el medio como para, bueno, tal vez no debatirlo ahora, pero para pensarlo. Porque... Sí. Claro, para Estados Unidos, durante toda la guerra, la prioridad se ve en el uso de recursos, en todo, es Japón, en realidad. Ellos como una vez que se vuelven parte de los aliados, pues obviamente van a tener que intervenir en ayudar también a los aliados en los otros lugares, primero que todo en África, ¿no? Que es donde primero en realidad van a enviar tropas para atacar al lado de Hitler. La primera campaña de Egipto. Claro, que de hecho creo que lo tengo por aquí ya mismo. Pero la prioridad era siempre Japón, ¿no? Ahora, va a haber problemas, ¿verdad? Una vez que Estados Unidos entre al grupo aliado, tiene varios problemas. Uno de ellas era que hasta entonces la Unión Soviética había sido presentada en los Estados Unidos
como comunista, como el enemigo, el miedo rojo. Entonces van a tener que hacer una virazón en la propaganda para presentar a los rusos en general, ¿verdad?, en la Unión Soviética, como amigos, confiemos en ellos, ayudémosle, ¿no? Entonces, ya mismo les muestro algunas de las maneras en que, ¿verdad?, algunos pósters que usaron para eso. Ese es uno de los problemas. Otro de los problemas va a ser Charles de Gaulle, porque Charles de Gaulle rápidamente a Estados Unidos, cuando entra a la guerra, le pide a Charles de Gaulle, que es el que está por sus pantalones representando a la Francia libre, porque en realidad él era un militar, nadie lo nombró representante de nada, él se convirtió en el representante. Estas dos islas que son muy chicas en el mapa, o sea, las ven acá, y esas islitas están por aquí, en esta área que había sido colonizada por Francia, y siempre Francia se las quedó. Son unas mini islitas, Saint-Pierre y Miquelon. Pues Estados Unidos le pide control de esas colonias para poner bases estadounidenses ahí. Y de Gaulle dice no. ¿Okay? Eso le cayó mal, muy mal, y Franklin Roosevelt desde entonces detestará a de Gaulle. Dijo, de Gaulle quiere lograr un gobierno unipersonal en Francia. No puedo imaginar un hombre del que desconfíe más. Y de Gaulle dijo, en el fondo los políticos estadounidenses daban por sentado la eliminación de Francia. No hay confianza, no hay integración. Claro, los británicos van a desarrollar una mejor relación con Churchill y de Gaulle y todo eso, pero Estados Unidos con de Gaulle, eso fue a los pelos que se alaron. Y incluso con su primo, con Gran Bretaña, va a haber consistentemente problemas de desconfianza. Por un lado, Estados Unidos piensa que Gran Bretaña, en realidad, toda esta guerra, lo que le interesa en la guerra es que no le quiten sus colonias. Y Gran Bretaña piensa que ¿quién se cree Estados Unidos para estar hablando de que los imperios cuando ellos tienen colonias también? Entonces hay una desconfianza al nivel de que, como hablábamos cuando dimos la clase de Segunda Guerra, cuando Gran Bretaña logra descifrar el código Enigma, no se lo dice a Estados Unidos, se lo queda calladito, ¿no? Y esas operaciones se mantienen ocultas por un largo tiempo, por años, ¿no? Entonces, no hay confianza, hay como... es un problema Estados Unidos en el bando aliado, viene como que un poco a desunir, a dañar el grupo un poco, pero a la larga se empezaron a tolerar y bueno, vamos a ver un poco de eso, ¿no? Ahora, ya mismo les vuelvo a esas cosas, vamos a volver a eso, pero les quería comentar algo dentro de Estados Unidos, porque no podemos perder de vista que este curso es de Estados Unidos. Entonces, tan pronto ocurre Pearl Harbor, viene la campaña para enlistar en el ejército, ¿no? Para que los jóvenes se vayan y se enlisten. Pero hay unos problemas, hay unos temas raciales que van a ser limitaciones para Estados Unidos. Esto que ven aquí es yo se los enseñé cuando les enseñé el otro curso, es un póster que dice, a él le da lo mismo y a la ciencia también. La ciencia ha demostrado en pruebas químicas, físicas y microscópicas que la sangre de los blancos y la de los negros es idéntica. ¿Para qué era este póster? Para convencer a los soldados blancos, porque miren que el que está ahí en el suelo es blanco, de que puede obtener, de que se deje hacer transfusiones de sangre sin importar si es de blanco o de negro, porque eso era importante en este momento, ¿ok? Imagínense lo complicado que es en un escenario de guerra, en una campaña de guerra, mantener separadas las muestras de sangre de negro para los negros y las de los blancos para los... Imagínense lo que es eso, ¿no? Así que esto todos son limitaciones del racismo de Estados Unidos. A pesar de que los soldados estadounidenses negros estaban segregados en la sociedad estadounidense y en el ejército también, las unidades eran o de negros todos o de blancos todos, más de 1 millón de negros se enlistaron voluntariamente para participar en la guerra, ¿no? Al principio no los permiten en las zonas de combate. ¿Por qué? Por 2 razones. Una, porque no confían en ellos, piensan que son estúpidos, que no van a saber seguir órdenes. Bueno, 3 razones. La segunda, no van a ser leales. No van a ser leales. Y la tercera, porque y si llegan a ser héroes, no estaba tan clara, pero se presentó después. Y si alguno es héroe, hay que darle medalla a un negro. No, es como que no. O subirlo de rango, jamás, ¿no?
Pero ¿qué pasa? Lo que va a ocurrir es con el tiempo va a haber necesidad de usarlos en algunas zonas de combate y se darán cuenta de que estaban equivocados, de que eran tan eficaces como los blancos y a veces más, ¿no? Eso se prueba sin lugar a dudas al final de la guerra. Entre diciembre del 44 y enero del 45, la batalla de Ardenas, Estados Unidos pierde tanto, o sea, los aliados, no Estados Unidos, en 17 días perdieron 40,000 hombres de Estados Unidos solamente, ¿ok? Y se ven en la necesidad de usar negros y enviarlos para, ¿verdad?, al campo de batalla, ¿no? Y 4,500 negros fueron a participar ahí y hay muchas historias, hay libros enteros acerca del batallón 969 que cantaban cuando estaban ahí, como los que están acá arriba, ahí los ven, son ellos negros operando los howitzers, que son los que son esas cosas antiaéreas, artillería antiaérea, y cantaban mientras lo operaban, porque, ¿verdad? O eso dicen, ¿verdad? Porque siempre los americanos ponen a los negros cantando cuando los golpean, cantando, es así, siempre están cantando. Pero acá ven las fotos de esa es otra foto del batallón de el 969 en las Ardenas, muy contentos, saludando desde una pieza de artillería. Y más interesante fue lo que pasó después que termine la guerra, porque cuando estaban de asueto, ¿no?, cuando tenían días libres o luego que termina la guerra y están haciendo otras tareas, empiezan a notar que incluso en Alemania, cuando lleguen a Alemania, los tratan mejor que en Estados Unidos, porque no hay segregación racial como la que había en Estados Unidos. Ellos tenían el problema, era con claro, la hubo contra los judíos, ¿no? Pero con los negros había siempre una curiosidad y tampoco, o sea, no es que quisieran que las hijas se casaran con los negros, ¿verdad? Pero sí, ok, están ahí, ¿no? Y eran los que los habían salvado también, terminaron la guerra, o sea, los tratan re bien. Entonces no quieren ni regresar a los Estados Unidos si van a estar en estados del sur con segregación. ¿Qué estaba pasando en Estados Unidos en los años 40 y en los 50? Va a seguir pasando linchamientos. Así que usted compara y bueno, para eso les gustaba más allá. Así que esta es la primera unidad de combate como unidad en recibir una distinción. Unidad de combate negra en la historia de Estados Unidos recibir una distinción. Pero esto es para que vean de los linchamientos durante la presidencia de Franklin Roosevelt fueron un promedio de un linchamiento por semana, porque recuerden que fue todo ese periodo de odio racial también. Y acá un redneck es un blanco pobre de Estados Unidos, blanco pobre e ignorante del sur de los Estados Unidos, narrando un episodio de linchamiento. Dice, el otro día uno de esos negros se subió al autobús y se sentó al lado de una mujer blanca. El conductor del autobús le dijo que se levantara del asiento y él se negó a hacerlo. El conductor del autobús llamó para que un sheriff esperara al autobús en la siguiente parada y allí un escuadrón de hombres armados estaba esperando el autobús y le ordenó al negro que se bajara y él se quedó allí sentado. Tuvieron que arrastrarlo fuera del autobús y lo llenaron de plomo en el acto, o sea que lo mataron, pero eso no los curará. Tenemos que matar a más de un negro para curarlos. Eso es agosto del 44, ¿verdad? Ahí en medio de toda la guerra, ¿no? Así que la situación de los negros en Estados Unidos era muy fuerte. Y yo les había hablado en la otra clase, pero les recuerdo que también contra los puertorriqueños hubo, como soldados, ¿verdad?, hubo ese racismo, porque no sabían ni dónde ponerlo, porque muchos parecían blancos, pero en la definición de lo que es un blanco en Estados Unidos no puede tener ni una gotita de negro, y ahí ya no éramos. Entonces, ¿qué hicieron con ellos? No los ponían en unidades de blancos ni de negros, crearon unidades como el 65 de infantería de puertorriqueños solamente. Y fíjense el anuncio que ellos pusieron, decía debe ser blanco entre 18 y 36 años, con dentadura completa y capaz de hablar y escribir en inglés. Claro, muy poca gente cumplía con todas esas condiciones, así que después le quitaron lo de leer y hablar y leer en inglés, se lo quitaron. Y en la Marina decían que no querían a los puertorriqueños, nunca en ese periodo reclutan puertorriqueños, solamente el ejército, la Marina no, porque decían que eran analfabetos, muchos lo eran, poco inteligentes, desleales, todo eso.
Pero con el tiempo hubo necesidad y tuvieron que empezar, como les digo, a quitar requisitos, eliminar requisitos y terminaron sirviendo 526.818 puertorriqueños de una población de 2.7 millones, 2.8 millones. Un 19% de todos los puertorriqueños fue a servir. Estaban sobre representados en ese ejército estadounidense, aunque eran solamente un 3.12% de toda la fuerza estadounidense. Hubo mexicano-americanos también y también los discriminaron, ¿verdad? Que se alistaron y en la necesidad los tuvieron que aceptar. Pero este es el primer héroe negro. Como les decía, ellos no querían que esto pasara, no querían darle medallas a ningún negro, pero en el ataque a Pearl Harbor, mientras estaba ocurriendo el ataque, este hombre, Doris Miller, que era cocinero en el barco, en uno de esos barcos que estaba en el Pearl Harbor, él sale corriendo y agarra una metralleta y comienza a dispararle a los aviones japoneses. Y ¿verdad? Por eso gana una medalla, la Cruz de la Armada, a pesar de que nunca antes se le había permitido estar en el frente de batalla, pero le surgió la oportunidad, lo hizo y recibió una medalla. Y claro, ahí ven los pósters que usaban para reclutar otros negros. Y lo que dice ahí es más allá del deber, más arriba y más adelante de la llamada del deber. O sea, que el tipo lo usaron para la propaganda, pobrecito. Hubo negras que también fueron reclutadas como enfermeras y ahí las ven atendiendo también a los alemanes y a los italianos que eran prisioneros de guerra. POW quiere decir prisoner of war, prisionero de guerra. Y cómo se vino, eso duró, o sea, durante toda la guerra va a haber segregación en las Fuerzas Armadas de Estados Unidos. Esto solo cambia en 1948 por orden ejecutiva del presidente Truman, que dijo que la igualdad de trato y oportunidades para todas las personas en las Fuerzas Armadas, sin importar la raza, el color o el origen nacional, quedaban garantizadas. Y no se va a ver en efecto una unidad mixta como la que están viendo en esta foto, sino hasta la Guerra de Corea en 1950. Pero aún así, en las guerras de Corea y de Vietnam, tanto los negros como los puertorriqueños los mandaban en las peores misiones, iban al frente, donde había peligro, ahí mandaban a esos adelante, ¿no? Y hay muchas historias sobre eso, siempre, ¿verdad? Eso inevitable. Tú puedes hacer una legislación para contener un poco el racismo, pero el racismo no se quita así como así. Y ahí ven la propaganda del presidente, ¿verdad? Lo que él siguió haciendo, esas conversaciones a través de la radio que él tenía con el pueblo, rápidamente después de que declara la guerra, el 8 de diciembre, el 9 de diciembre ya está haciendo este mensaje, donde le dice a los estadounidenses que no deben ver estas acciones como sacrificios, sino como privilegios. ¿Y cuáles son? Servir en las Fuerzas Armadas, comprar bonos de guerra, pagar más impuestos, trabajar tiempo extra sin que te lo paguen y el racionamiento de los bienes que escasean. En ese discurso también dice las razones para la guerra y como habíamos dicho antes, como decía Carlos, ¿no? Otra vez viene con el mismo bla bla de la defensa de los valores democráticos y el estilo de vida de Estados Unidos, pero ese argumento no aguanta, no se sostiene, porque ¿dónde están los valores democráticos si estás peleando y en tu lado tienes reyes, ¿verdad? Reyes, o sea. Tienes dictadores en Cuba, República Dominicana, y estás apoyando a la Unión Soviética, que me habías dicho hasta ahora que eran malos. Entonces, ¿cómo eso va a ayudar a defender el estilo de vida de Estados Unidos? Entonces, es como que no se sostiene mucho el discurso, pero ahí te lo mandan con propaganda igual. Ahí ven este póster de 1943 que une lo que estábamos diciendo ahorita, desde la guerra de independencia, estos son los patriotas de la guerra de independencia y los conecta con el 43. Los americanos siempre pelearán por la libertad, siempre, ¿ok? Siempre luchan por la libertad. Bueno, propaganda. Así que, entonces, sobre lo que le decía de los soviéticos, aquí ven algunos de los posters que se usaron, ¿no? Para tratar de vender ahora la idea de que los soviéticos ahora son amigos.
es que son amigos, ¿no? El de la izquierda, ven, es uno que dice, unidos somos fuertes, unidos ganaremos, y ahí ponen las banderas aliadas, destacando a Gran Bretaña, Estados Unidos y la Unión Soviética, y este es un póster británico, ¿verdad? Pero el mismo tono, juntos vamos, estrangularemos al hitlerismo, y ahí ven la bandera de Gran Bretaña con la soviética. Este es un póster de los Estados Unidos, el de la izquierda, dice, este hombre, que dice aquí que es ruso, te lo dice, es tu amigo, además tiene el uniforme ruso, él pelea por la libertad. Entonces, de pronto, ups, ahora los rusos entonces pelean por la libertad. Esto es una película, esto es una película que se hizo por el gobierno de Estados Unidos la hizo, que se llama Nuestro Vecino del Norte, y lo miren sonrientes y todo, ¿no? Los rusos ya no los ponen malos ni nada, son buena gente y todo, y es nuestro amigo, nuestro vecino del norte, ¿verdad? Y por supuesto, Time tiene que poner en la portada, obvio, ¿verdad? Ahí está Stalin. El tío Joe. Sí, el tío Joe se empieza a referir a él en las caricaturas y en todo como el tío Joe. Y claro, ¿por qué hay que hacer toda esta propaganda? Porque las encuestas decían que solo el 35% de los estadounidenses favorecían ayudar a la Unión Soviética. Así que esto va a continuar, ¿no? Esta ayuda. Fíjense que empezó en el 41 y miren, es en el 43 que la revista Time sigue tratando de crear ese apoyo ¿verdad? Para que el pueblo no critique lo que se ha hecho. Y hubo incluso protestas. Esto es una protesta en los Estados Unidos, ¿ok? De gente que sí, probablemente muchos eran de izquierda. Se hace la protesta en septiembre del 42, 25,000 personas en Nueva York protestando, pidiendo que Estados Unidos cree el segundo frente, que si en realidad estás del lado de la Unión Soviética, crea el segundo frente. Pero no lo crearon sino hasta el 44, ¿no? Se tardaron pila en crearlo. Lo que sí Estados Unidos hace en respuesta a esas es entrar, pero no todavía en Europa, entra en África. Eso no le ayuda a gran cosa a los rusos, ¿no? Pero sí entra, el que le estaba poniendo la presión era Churchill, porque ellos tenían soldados británicos, eran los que estaban peleando contra los alemanes en el norte de África, y Churchill lo convence, ¿no? Le dice, mira, después nosotros te ayudamos allá en Japón, pero dale, vamos a hacer esto primero. Porque era muy importante. Le dice, si no resolvemos el tema de África, no vamos a tener acceso al petróleo del Oriente Medio. Y además, las colonias que Gran Bretaña tenía en el Oriente Medio. Entonces, esto enfada muchísimo a Stalin, porque dice, esta gente, esta gente se están poniendo de acuerdo para que nosotros seamos los que nos echemos al hombro a Hitler y a los alemanes. Y bueno, sí, buena parte de la guerra se lo van a tener que echar al hombro ellos. Y ellos, mientras tanto, están asegurando sus colonias, asegurando su acceso al petróleo. Los lindos se están acomodando y nosotros aquí somos los que estamos dando la pelea. Así lo va a percibir Stalin y los soviéticos, ¿no? Por razones obvias. Entonces, lo que ocurre entonces es esta, que es lo que le digo, de noviembre del 42, que es la invasión, una nueva incursión, porque ya los británicos estaban peleando contra los alemanes, se llama Operación Torch, Operación Antorcha, entrando, ¿verdad?, al norte de África en distintos grupos, ¿verdad? Hay unas fuerzas que entran en distintas playas y van desembarcando, ¿no? Marruecos, en Argelia, ¿no? Los Estados Unidos alegan entonces, bueno, te hicimos el segundo frente, pero en realidad eso no le va a ayudar mucho sí, o sea, mantiene algunas fuerzas en el norte de África, pero ya estaban allí, no es como que gran cosa. Y Alemania, en respuesta a esta invasión, toma el sur de Francia también. Hasta entonces solamente había controlado el norte y había dejado que la Francia de Vichy fuera amistosa, pero sin ataque, ¿sabes? Más o menos independiente, pero ahí entra total y agarra toda Francia porque deja de confiar, ¿no? En que los franceses en realidad, después que les han intervenido en Marruecos y en Argelia, o sea, y ellos dejan que entren en Marruecos y Argelia, dicen, no podemos confiar en los franceses. Y bueno, esa guerra allá va a durar hasta mayo del 43. Lo interesante, esto sí les quería comentar, es lo que ocurre en noviembre del 43, que es la conferencia de Teherán.
en Irán, ¿no? En la capital de Irán. Y en esa reunión es por primera vez Stalin y Roosevelt se conocen en persona. Hasta entonces Stalin enviaba sobre todo a, ay, se me acaba de olvidar el nombre, se me olvidó, un ayudante especial de él, que era el que mandaba los mensajes a Stalin y le traía los mensajes de Stalin. Pero ahora se conocen por primera vez. Y bueno, a ver cómo se caen, ¿no? Roosevelt trata de que Churchill no vaya, ni siquiera vaya a la conferencia, porque como Churchill era un tipo siempre de mal humor y además era muy anti-Stalin, él le dice, puedo manejarlo personalmente mejor, escribe él en sus diarios. Stalin odia a todos sus altos mandos, ¿verdad? Así que iba a haber una animosidad. Los primeros 3 días, según cuenta Roosevelt, Stalin era frío y distante con él, o sea, no confiaba para nada, ¿no? Por obvio, ¿verdad? Por razones obvias. Y Roosevelt, como era un tipo cachondero, ¿no? El tipo era simpaticón, empieza a usar el humor. ¿Y cómo lo hace? Burlándose de Churchill. Entonces empieza a hacerle chistes y a burlarse de Churchill con Stalin y así se lo va echando en el bolsillo, ¿no? Y así es como logran que Stalin empiece a confiar y empiece a apoyar. Dice Franklin Delano Roosevelt, empecé a burlarme de Churchill por su britanidad, por sus puros, por sus hábitos, ¿no? Por el té, por toda esa cuestión, ¿no? Stalin empezó a darse cuenta de que le estaba, tú sabes, jodiendo. Entonces Winston se ponía rojo y fruncía el ceño, no le caía bien. Y cuanto más lo hacía yo, más sonreía Stalin. Seguía así hasta que Stalin se rió conmigo. Y fue entonces cuando le llamé tío Joe. Se rió, se acercó y me estrechó la mano. A partir de entonces nuestras relaciones fueron personales. Hablábamos como hombres y hermanos. Y ahí es que entra la conexión, ¿no? Que se va a romper con Truman. Esa conexión la destruye Truman porque Truman no quiere ni hablar con Stalin, ¿no? Entonces Stalin, a través de esta amistad, para que ustedes vean cómo a veces las relaciones humanas son las que deciden lo que pasa en el mundo, Stalin acepta entonces, le dice, mira, yo no le voy a declarar la guerra a Japón ahora. Estados Unidos quiere que le declare la guerra a Japón ahora. ¿Por qué? Porque recuerden que al norte de donde está Japón, Japón ya tomó Manchuria y lo que está al norte de Manchuria es la Unión Soviética. Entonces le crearía un segundo frente a Japón. Entonces Estados Unidos presiona un poquito a Stalin para que le cree un segundo frente a Japón, para beneficiar a Estados Unidos, pero Stalin dice, yo no puedo hacer un segundo frente hasta que no termine con este frente. De hecho, ustedes son los que me dicen ustedes son los que me tienen que dar un segundo frente a mí, a Alemania, para yo poder beneficiarme. Así que logran negociar. Primero acabamos con Alemania, ustedes me ayudan, me hacen un segundo frente, vencemos a Alemania y entonces yo voy y ataco Japón. De eso vamos a hablar más tarde, ¿no? Así que así es como quedó. Y bueno, lo que yo les decía, una de las cosas importantes es que cuando Estados Unidos entra en la guerra, después del ataque a Pearl Harbor, la economía de Estados Unidos no es una economía de guerra, ni para ahí ni para nada. Es una economía de consumo, ¿ok? Entonces, Estados Unidos va a tener que convertir una economía de consumo, una economía capitalista y tornarla en una economía militar. En los años 30, el ejército de Estados Unidos era el número 18 en el mundo. Su fuerza aérea era de unos 1.700 aviones obsoletos ya, más 20.000 hombres, y el gasto militar era alrededor de un 2% del presupuesto. Claro, en este proceso de convertir esta economía a militar, crearán un monstruo que todavía está ahí, ¿verdad? Ese monstruo al que el general Eisenhower llamó el complejo militar industrial, ¿no? Es el monstruo que se va a crear. Y va a ser rápido, porque fíjense que declara la guerra en diciembre del 41 y ya para fines del 42 produce el doble que todos los países del eje juntos. Tremendo, ¿no? ¿Por qué? ¿Cómo lo puede hacer? Bueno, porque ya llevaba años haciendo producción en masa. Había empezado en los Estados Unidos en la fabricación de automóviles, aunque los rusos también ya habían empezado, ya lo habían aprendido un poco en los años 30,
de Estados Unidos, porque hubo fábricas allá en los 20 también, y empezaban, pero estaban todavía en pañales, ¿no? Estados Unidos es el gran creador de la producción en masa. Eso abarata costos, hace que la producción sea más rápida y va a ser fundamental. Segundo, Estados Unidos, como todo adolescente, es como un país adolescente dentro de la gama de países del mundo, no tiene miedo de intentarlo, de hacerlo, y siempre piensa en grande. O sea, cuando vamos a ver la fábrica, es todo en grande, ¿no? Tiene la ventaja que, como está separado por dos océanos, el Océano Pacífico y el Océano Atlántico, o sea, hay una gran distancia de cualquiera de los bandos, no va a ser atacado en su territorio, básicamente no es invadido. Eso le ayuda a que la producción nunca se detenga. Y también una decisión que toma el presidente Roosevelt de, en vez de contratar burócratas para dirigir la producción, va a los empresarios capitalistas y los contrata a ellos para que sean los que dirijan la producción de bienes de guerra. Y a cambio de eso, no se crean que es por nada, no es por nada. Le dice, bueno, por ejemplo, lo que le dice a Ford: tú construyes aviones bombarderos y yo te los compro todo, 4/5 partes de todas mis órdenes, yo te las hago a ti, a esta compañía. O sea, él va haciendo contratos y les garantiza ganancias a estos empresarios que supuestamente trabajan para el gobierno, pero en realidad están haciendo dinero todo el tiempo. Por ejemplo, cuando ellos empiezan a hacer los Liberty Ships, que eran unos barcos gigantescos que se hacían en producción en masa, vamos a hablar de eso después. El que él escoge, ¿verdad? Para que los haga, el que los diseña y todo, es Henry Kaiser, quien era el dueño de la compañía constructora multimillonaria que había hecho la represa de Hoover, el Hoover Dam. Entonces, o sea, que es gente que ya tenía unos contratos con el gobierno y ahora van a hacer mucho más dinero. Por eso es que se va creando este monstruo de la producción militar, ¿no? Y entonces hay una gran diferencia entonces cómo los alemanes producen, eso lo hablábamos cuando dimos el curso anterior, y cómo los estadounidenses y los soviéticos producen material de guerra. Y ese va a ser uno de los grandes problemas que va a tener Alemania, porque los alemanes eran y son, siempre les hablo de eso en la clase, muy eficientes en la producción, no en todo, porque venden unos chicles en las farmacias, unos chicles en unos tubos así de grandes, que son unas bolas de chicle de colores, no sé si los han visto. Estoy haciendo chistes ahora, ¿ok? Son horribles, los compramos ayer, yo dije, ay, son alemanes, le dije yo a mi marido, deben ser buenos, horrible, horrible. Botamos 40 pesos. Anyway, generalmente, y en cosas de autos, aviones, ese tipo de cosas, los alemanes y todo lo que es alta tecnología, son muy eficientes en la producción, pero esa eficiencia les toma tiempo y les toma recursos que van a limitarlos, porque en medio de una guerra hay que producir rápidamente, ¿no? Y son tan meticulosos en la producción que detienen la producción cuando las cosas no son como quieren, como ellos creen que deben ser. Hacen demasiados diseños complejos de maquinaria, de verdad, de tanques, de todo lo que necesitan para la guerra, y eso limita la producción porque, o sea, tantos diseños distintos, en vez de hacer un diseño bueno y repetirlo, que es lo que hacen los estadounidenses y los soviéticos. Tienen unos pocos menos diseños, pero producen más, y quizás no son tan fabulosos, pero tienen más cantidad, ¿no? Es la manera de producir. Entonces, espérate que les iba acá les iba a mostrar, ¿verdad? Se los había mostrado antes, pero como es cortito, les muestro cómo funciona para que vean la fábrica estadounidense, pedacito, la eficiencia. Overnight, America's heavy industry is converted to full-time war production. The industrial knowledge of management, the skill of the workers, the immense supplies of raw materials are harnessed to the task of producing for a rearming nation and her fighting allies. In times of peace, the mills of Pittsburgh, Johnstown, Bethlehem, and Gary produced over half the steel output of the world. This steel now goes to war.
aluminum, the vital metal of the air. America's plants multiply their output to meet the demands of the rapidly expanding aircraft industry. Oil, the lifeblood of mechanized warfare. The wells and refineries of Texas, Oklahoma, and California account for 60% of the world's supply of crude oil and an even greater percentage of high-test aviation gasoline. Power, the great dams at Grand Coulee, Bonneville, Boulder, and in the Tennessee Valley produce hundreds of millions of kilowatts of hydroelectric power for the war industry. Producen la energía para las maquinarias. Manpower. American millions have long been trained in industry. The skill and strength of more than 60 million men and unas women pocas mujeres. now devoted to the production of the materials of war. Small arms pour from 1,000 factories converted from peacetime production. In 1 year alone, they will turn out 670,000 machine guns, over 10 billion rounds of small arms ammunition. Todo es producción fuerte. Pocas mujeres muestran ahí, pero mostraron algunas en el videito. Okay. Acá pueden ver lo que es la producción de Estados Unidos. O sea, es increíble. Y lo que la cantidad que va a lograr producir durante la guerra. Estos son estimados, por supuesto. Pero fíjense qué interesante, cómo una de las cosas que sufrieron, ¿verdad? Sufrieron los americanos es que durante la guerra no va a haber automóviles, porque todas las fábricas de automóviles se convierten en fábricas para producción de guerra. En el año de 1941 se habían hecho 3 millones de automóviles. Entre el 42 y el 45, durante la guerra, 139 automóviles solamente se produjeron. Así que para los estadounidenses eso fue un gran sacrificio, ¿no? Ajá, sí, acá decía Valdemar que no lo vi primero, que Alemania sí es de industrial, es excelente, ¿no? Fíjense acá en producción de aviones, nada más miren, pueden mirar la última columna solamente si quieren, o quizás la del 44, que la mejor porque era la producción al máximo. Y pueden ver, Estados Unidos produjo 96,000 aviones, Gran Bretaña 26, la Unión Soviética 40, Alemania 40 y Japón 28. Así que, o sea, estaba muy por encima de los demás en la producción de aviones, en la producción de tanques también. Aunque ahí la Unión Soviética estaba ahí más o menos parejita con ellos en producción, No, pero Lucía, sí, dime. en esa película, en esa Ajá. serie que yo la vez pasada les dije de Netflix, Ajá, sí. justamente habla de la producción alemana en cuanto a los famosos submarinos. Está interesante de ver ahí cómo se produce, digamos, un problema entre los generales, porque tal vez como decías tú, los alemanes no podían producir tantos submarinos, tantos aviones y tantos tanques juntos. Y sobre todo una vez que empiezan a ser bombardeados, atacados. Exacto. Y Sí. en esa película queda la duda, ¿no? De la primera producción de submarinos grandes se utiliza para la crueldad de matar cientos de miles de personas en los barcos que cruzaban con provisiones. Sí, Y sí. cuando llega realmente la guerra, digamos, que empieza a surcar los alemanes, perdón, los británicos y americanos, Alemania se queda sin submarinos, porque no le da la producción para todo. Sí. Sí. Y ahí, tenía unos diseños maravillosos. Tenían diseños. No. Sí. Bueno, está justamente, Graf Sí. es parte de una de esa primera producción. Como una herramienta de guerra muy calificada, inclusive. Y submarinos, hacen casi 300, 400 submarinos en un año o dos. Sí, es ridículo. Le ponían los números, le ponían el U400, no sé cuánto, para que la gente pensara que había miles y miles, o 1000 y qué sé yo cuánto. En realidad Es más,
Le pusieron, saltaron del 400 al 600 porque iban muy lentos. Sí, bueno, un poquito sí habrá funcionado. Acá ven lo que les decía, estos son los Liberty Ships. Miren el tamaño de ese barco, porque miren a la gente al lado del barco, ¿no? Estos barcos los hacía este señor Kaiser, la compañía de Kaiser, y el Edgar Kaiser estuvo ahí en la inauguración. En el 1942, hacer un barco tomaba 355 días y 1.4 millones de horas por horas hombre, ¿no? En el 43, a un año más tarde, en menos de 500,000 horas hombre, se hacían 41 barcos por día. Eventualmente va a ser mucho más. Van a producir casi uno diario, ¿okay? Según vaya mejorando la producción. Aquí me decía, ajá. Ah, sí, ok, Daniel, ajá, dame el nombre de la película otra vez. Nos están pidiendo acá. El nombre de, ¿te acuerdas? Si no, lo pones después. Ponlo después. Dale, ok. Los Lobos del Atlántico, ¿no son? No era una miniserie, es como una Es serie. una miniserie de Netflix. Sí. Sí, Ok. está muy buena, yo la estoy viendo de a poco, ¿Sabes qué? está excelente. Pero tú no pusiste, tú pusiste algo, pero no, yo no vi el nombre, yo no me acuerdo haber visto el nombre de la For Boy, serie. para que ya te lo digo. Y cuando lo traté de ver en Netflix no la encontraba. Ligia, Sí. Li- ¿Qué por comemos ejemplo, hoy? no, por ejemplo, Que estás con delantal, te veo, ¿no? sí, porque estuve amasando. Ah, Estuve bueno. amasando. Ahí va, echarnos fiero con los pancitos. Ok, dale. Vamos no a tengo comer la pizza. Yo no tengo la producción de Estados Unidos ni la de Alemania, Ah, pero mi David. producción es otro estilo. Dale. Yo siempre digo que la parte de producción de calidad insume también más tiempo y más dinero. Claro. Eso no hay duda. Iremos, digamos lo más sencillo, lo más burdo. Un zapato de buena calidad de cuero con buena suela lleva mucho más tiempo que el zapato que se hace con un Claro. molde que salen así como trompada de loco, uno atrás del otro. Y el costo es más grande de producción, el material es más caro. Claro. La planta de Willow Run de Henry Ford, la fábrica más grande del mundo, produce bombarderos. Es decir, que también todos esos industriales tuvieron que haber contratado ingeniería armamentista. Sí. Porque un ingeniero sabe mucho. Nadie puede discutir lo que sabe toda la ingeniería. Pero de hacer un auto a hacer un bombardero hay una diferencia. Claro. Eso es lo que yo digo. Claro, sí, tuvieron que cambiar, ¿verdad? Pero los ingenieros siguen planos, o sea, diseños. Les das el diseño y ellos, de eso es lo que saben. Yo no sé. Y muchos tendrían la experiencia de la Primera Guerra también. También había gente que había tenido experiencia en la Primera Guerra, definitivo. Pero la aerodinámica cambia. Cambió, ¿no? exacto, ya era otra cosa. Había mucho ensayo y error, ¿eh? Sí. Estos bombarderos. Hasta el día de hoy los hay. Eran gigantescos, los B-24 eran una cosa gigantesca. Yo estuve en uno Después de ellos. los más grandes, el B-29. Ah, no, B-29 fue el que yo fui, que lo tenían para que la gente entrara y qué sé yo, en Estados Unidos, y fui, wow, impresionante. Ahora, mira, esta fábrica en ese momento se consideró que era la más grande del mundo. Era todo eso, era básicamente casi un pueblo, medio pueblo era la base de Willow Run. Y bueno, él tuvo que ampliar, ¿no? Obvio, porque no es lo mismo el espacio que necesitaba. Sí, acá ven la de Chrysler. Esta que ven acá es la Chrysler. En Chicago también haciendo otros tipos de bombarderos. Un bombardero cada hora, prácticamente cada hora. Un bombardero cada hora. Por cada hora, porque es producción en masa. Fíjate que lo van llevando en los rieles, ¿no? Y se mueve el avión y la gente le hace tlaqui-taqui y el otro sigue. ¿Sabes? Fue una cosa, es increíble, ¿no? Lo que se hizo. Pero recuerden, había otra vez que trabajar con fábricas, pero aquí no podían segregar, era estúpido segregar en la fábrica, así que entonces tienen que usar una propaganda distinta, la de unidos podemos ganar, y tratar de que la gente se junte y trabajen juntas. Ajá, dime, ¿qué me ibas a decir? Dime. Los utilizaban. Claro. Elizabeth, dime. no,
me quedé pensando cuando hablaban de lo que puede ser un proyecto diseñado por un ingeniero y lo que después significa llevarlo a la concreción de los errores que se cometen. En la película Oppenheimer se que no lo he visto. Voy la semana que viene. Muy claramente la diferencia entre los teóricos de la física y la física experimental y los técnicos, la cantidad de diferencias, de cosas no malentendidos, me imagino. De asuntos que se resolvieron por una vía en la que no estaba el cálculo totalmente ajustado. Sí. Y eso son unos 2 años o 3 años después de hacer todo este bombarderío y todas estas cosas que construyeron. Sí. Pero siempre hay una gran incertidumbre en el avanzar tan rápido. Claro. En el ir más rápido, en el poner menos dinero. Siempre se genera mucho mayor incertidumbre del resultado de lo que puede ser una producción más costosa y más lenta. Claro. Claro, Estados Unidos hay que reconocer que, o sea, se atrevieron a hacer cosas que nadie pensó que se podían hacer y las lograron hacer, ¿no? Claro, con la explotación del montón de trabajadores, porque si vieron en la película, se nota, ¿no? Incluso en la peliculita, sí, esta gente los explotaron. Lo que sucede también en las épocas de guerra, que hay plata, entonces hacemos también las cosas, si salen mal, hacemos de vuelta. Hacemos otra. En la época normal, tenés el bolsillo justo, ¿no? En la guerra del desierto, en la guerra en África del desierto, una de las competencias que hubo en relación a los tanques fue el grosor y la resistencia a las balas o a lo que tiraban. Es decir, tenían que llegar a un equilibrio en que el tanque resistiera determinada bala, o sea, entonces esa prueba solamente se podía hacer en la práctica. Eso te decía ahí mismo, en el campo de batalla. El blindaje, se llama eso, el blindaje. El blindaje, exacto. Sí, me imagino que era importante que no fuera demasiado pesado, porque entonces era demasiado lento. Exacto, pero los primeros tanques ese balance acribillados por las propias balas y se hacían metralladoras más potentes para pasar el acorazado del tanque. Entonces, o sea, es increíble, pero estamos hablando de... Y los soldados ahí de conejillo de India, todos esos... Exacto, totalmente. Sí, esa parte nunca la comentan, ¿verdad? Hoy tú decías de que mandaban al frente a los negros. Ajá. Sí. Cuando vos lees la historia de Roma, los romanos mandaban adelante a los que conquistaban, ¿viste? Y protegían a sus soldados romanos, ¿no? Que estaban más preparados. Sí. Entonces, cuando los otros ya estaban medios vapuleados y habían liquidado, avanzaba la tropa, pero como que todo siempre se va ha habido eso, diferentes herramientas. Unos tienen más valor que otros, ¿no? La gente no toda tiene el mismo valor. Dale, Valdemar, abre el micrófono, que tienes el micrófono apagado. Ahora. Una reflexión muy personal, pero con cierta afición a los autos, que muchos uruguayos compartimos. Yo observé que desde el 39, que son los últimos modelos que había en el Uruguay con dirección a la derecha, desaparecen los autos hasta el 47, empiezan a aparecer en el 47 y ya con dirección a la izquierda, pero digo, más que nada la conexión que tiene con lo que vos dijiste de que bajó la producción casi seguro en Estados Unidos, ¿no? Porque aparte venían todos de Estados Unidos en esa época. Inglaterra no creo que haya hecho coches tampoco. No, Gran Bretaña no. Gran Bretaña sí. No había para eso, no daba para tanto. No, pero ahora mismo les muestro algo, quería mostrar para ir cuadrando este tema. Estos son los trabajadores de Willow Run, que fueron atacados en disturbios raciales por los blancos de Michigan. Willow Run estaba en Michigan, que es un estado de mayoría blanca, o sea, es norte, más al norte. Pero esos negros los trajeron del sur a trabajar en las fábricas porque hacía falta mano de obra y sufrieron en una serie de disturbios raciales que duraron meses. En el 43 porque nadie los quería de vecinos, pero en algún sitio tenían que vivir, ¿no? Entonces los vecinos los atacaron y ya ven la policía ahí tuvo que intervenir.
Sí, esto, o sea, no fue así tan bonito. Acá, para los que de los autos, vienen la Porsche, dejó de producir los Porsche y empezaron a producir los Tigres, estos tanques Tigres. Y creo que acá el Volkswagen Käfer, pasaron al Volkswagen Kubelwagen, que es esto, el Kubelwagen. Kubel quiere decir cubo, porque era como cuadradito, que viene a ser como el Jeep, el equivalente del Jeep de los alemanes. Es marca, ¿no? DKWS. Exacto. Y bueno, ahí como hablábamos antes, hablábamos en la clase anterior de Segunda Guerra, como los soviéticos es grandioso lo que hacen también, puesto que no solo estaban bajo ataque, habían sido invadidos, y cuando son invadidos, lo primero que hacen rápidamente es la transportación acelerada de todas las fábricas que estaban o sea, cerca de las fronteras con el resto de Europa, para llevarlas al otro lado y a llevarlas a los montes Urales y protegerlas de la invasión. Así que eso se hace rápidamente en uno de esos milagros de la producción también, gracias al patriotismo, porque ellos estaban siendo atacados en ese momento. Así que el patriotismo permite que todos, hombres, mujeres, niños, viejas, todos se junten y todo el mundo trabaja más fuerte, porque había un fervor de defender el país. La producción se duplicó, se triplicó, se abrieron nuevas minas de carbón porque era necesaria la energía, y ahí trabajaron incluso como mineros niños, mujeres y ancianos que se activaron. O sea que es una de las grandes cosas que hizo la industria soviética. En términos de la producción japonesa, no tenían recursos suficientes, punto, no podían. La producción de acero y carbón desde ellos fue muy mínima, una treceava parte de la del Estados Unidos. Eligia, sí. en esa película de Netflix, esa serie de Netflix que recomienda el compañero, ¿sabes el título? Hay una referida a cómo resistió la Unión Soviética que está espectacular. Sí, pues tienes que decirme el nombre, porque yo la busqué. Ya está en el WhatsApp. Ok, perfecto, la miro después. Cuando busque por documentales, ahí aparece. Ok. Dale, pasé el nombre de WhatsApp. Ok, chévere, gracias. Entonces, ya ven que era muy poco antes de Pearl Harbor. Miren los aviones con toda la porquería de aviones que tenían, que eran viejitos de Estados Unidos, también le llevaba la delantera, y mucho después, mucho más. Así que con esto, que era que quería que terminara. Ok, con esto termino. En la industria alemana, los problemas. Los alemanes pensaron que esto iba a ser una guerra corta, no se prepararon para una guerra larga, se sobreconfiaron y no estaban preparados para lo que tuvieron que hacer. Así que iban como un poco inventando. La capacidad de las mujeres como trabajadoras no fue utilizada hasta mucho más tarde, hasta el 43. ¿Por qué? Por la idea machista que tenía el nazismo de que las mujeres estaban para tener soldados. Pero imagínate, los soldados tardan años, coño, en poder ir a la guerra, así que no fue muy bien pensada esa parte. También cuando Hitler se hace chancellor, ¿cómo es? Se me olvida, canciller, y luego Führer, él hace que Alemania llegue a un 0% de desempleo. ¿Por qué? Porque, sí, obvio, no cuenta a las mujeres ahí en los números de empleo, porque los hombres fueron contratados para construcción, para la construcción de la carretera, esta que se me acaba de ir el nombre de la mente, la grandota que tienen allá en Alemania, para los servicios militares también. Y como tenía 0% de desempleo, cuando tuvieron que abrir todas estas fábricas para que la guerra pudiera continuar, entonces no tenían trabajadores, y por eso van y utilizan como recurso a los prisioneros de guerra, a trabajadores extranjeros que raptaban y eventualmente incluso a los judíos. Así que esa mano de obra que ellos no tenían recursos o no querían tener recursos para alimentar apropiadamente era de corta duración. Se les morían los trabajadores porque no estaban bien alimentados, no estaban bien abrigados. Entonces no pensaron esto muy bien. Además, siempre siguieron trabajando en turnos individuales. No era como en Estados Unidos, la Unión Soviética y Gran Bretaña, que las fábricas no cerraban, estaban abiertas y en producción 24 horas al día, 7 días a la semana en turnos rotativos.
constantes. Y por último fueron atacadas desde el aire, ¿no? Por la Real Fuerza Aérea Británica y por la Fuerza Aérea de Estados Unidos. Así que las mismas fábricas, los edificios donde se construían las cosas fueron atacados y por eso tuvieron que hacer algunos debajo de la tierra y algunos dentro de montañas. Hicieron fábricas dentro de una montaña o debajo de la tierra, lo cual es increíble, ¿no? Así se produjeron y lo más increíble es que con todo y eso, Alemania logró crear cosas que nunca habían sido vistas antes en escenarios de guerra ni en ninguna cosa. Los misiles, los primeros misiles aéreos, los misiles crucero B-1, los misiles balísticos B-2, que en realidad son cohetes, que es lo que hace Von Braun, ¿no? Eso es lo que luego trabajará en la NASA. Y el primer caza a reacción operativo, el Messerschmitt Me-262, que es lo que va a ser el jet, lo que llamamos luego un jet, ¿no? Así que este tipo de innovación, a pesar de todo lo otro, es increíble, ¿no? La capacidad que tenían para crear y para crear cosas eficientes, ¿no? El B-2 llegó a estar y sí, atacó Londres creo en que Gran fue Bretaña. Muy sí, Londres inclusive. Sí, llegó poco, llegó tarde, hicieron muy poco. Sí, pero el B-2 llegó. Sí, pero ya no tuvo el efecto que hubiera tenido, si hubiera tenido más y antes, ¿no? Pero no, la ciencia no pudo ser acompañada por la producción. Así que ahí quedamos. Entonces, la clase que viene hablamos un poquito más de eso, de la mano de obra y en Estados Unidos y los problemas que van a tener. Ajá, sí, déjame salir de aquí. En un texto de esos, lo tengo que buscar, ¿no? De un texto que compré en la feria sobre Segunda Guerra Mundial, Alemania. Leí un párrafo sobre aquel soldado que dijo, el alemán que dijo que solamente en la historia hubo 2 personas que fueron vencidas y que hicieron la peor opción. La primera fue Napoleón y la segunda Hitler contra Rusia. Sí, dice que uno se lo olvidó, no leyó bien al otro. Ese que dijo eso había a favor de una teoría que era de 2 generales y 2 coroneles oficiales grandes, que la idea que tenían ellos, lo leí, era no atacar a Rusia, ¿no? Cuando decidió Hitler, porque a Hitler algunos generales le dijeron de no atacar Rusia. Hitler le dijo, ¿no? Como dijeron, ¿no? Sí. Parece que hubo 2 que decían, no, con lo que ya conquistamos, conquistamos Francia, pero miren lo que Francia, conquistamos Francia, nos quedamos tranquilos con Francia, todo eso. Con Bélgica, tenían Países Bajos, tenían control de Noruega. Pero ¿sabe lo que propusieron ahí que está? Esperaban un año y medio, todo tranquilo. Inglaterra era un bombón para atacarla después. Ok, sí, te entiendo. Que Estados Unidos se quejara o no se quejara, pero la idea era quedarse con Europa. No, pero Rusia, no sé por qué, es una cosa que le tiene porque había un plan, o sea, los militares, los generales alemanes, muchos de ellos eran gente que sabía mucho y que había tenido experiencia en la Primera Guerra también, Claro. Y entonces ellos entienden mejor lo que se puede y lo que no se puede hacer, con qué recursos necesitan para hacerlo. Hitler era un corporal, o sea, era un soldadito, ¿no? Pero él cree que él sabe muchísimo y por eso no escucha a los generales. Es uno de sus grandes problemas, es que no escuchaba a los generales y que él creía que sus planes eran los planes, ¿no? Y entre sus planes estaba el de, como él lo veía, era controlar a los eslavos, que son lo que como le llamaba a los soviéticos, ¿no? Y convertirlos en esclavos que trabajarían para los alemanes, porque los ven como una raza inferior también.
como veían a los judíos, pero a los judíos con un odio particular que era ancestral. Pero acá los ven simplemente como inferiores, ¿no? Y entonces... Sí, inferiores, y después le dieron una paliza que no se olvidaron. Sí, bueno. Mónica, ¿qué querías decir, Mónica? Cuenta. No, era solo una pequeñísima acotación con respecto a lo que decía William. William. También acá, como todo en la vida acá, funcionaron egos, porque Mussolini invadió sin estar preparado y se trancó con Grecia, Yugoslavia. Hitler tuvo que desviar recursos impresionantes hacia para salvarle la cola a Mussolini, y eso retrasó la ida a Rusia. Sí, correcto. Y lo agarró el invierno. Si no hubiera estado lo de Grecia, capaz que llegaba a Moscú. Se cree que tomaba Moscú, porque llegó a la estuvo ahí casi. La guerra del desierto, Italia es la que falla, porque Alemania confía que Italia va a poder frenar a Estados Unidos y no puede y ahí Alemania tiene que desviar muchos recursos porque no recuerdo qué interés tenía en un puerto que había del lado del canal de Suez para ese lado. Sí, eso era muy importante. Tobruk, sí. Exacto, Tobruk. Y ahí están, pero no solamente tiempo peleando, sino que gastan muchos recursos en Tobruk, y bueno, y también los americanos saben la importancia, ¿no? Sí. Pero es Italia la que falla. Lo contrafáctico no sirve, o yo lo sé en historia, pero qué mal le hizo Mussolini a Hitler, ¿no? Sí. Pero Hitler lo quería mucho, Hitler lo besó y todo cuando lo conoció, y lo veía como su ídolo, ¿no? Porque fue el que lo primero, ¿no? La marcha fascista. Se equivocó feo Hitler al atacar Stalingrado, ¿no? Y no seguir a Moscú. Claro. Porque si hubiera seguido a Moscú, Stalingrado... Pero ellos querían incluir Stalingrado por el impacto de la ciudad que tenía el nombre de Stalin. El símbolo, exacto. Lo mismo Leningrado. O sea, pero no la logran tomar Leningrado. No, en realidad ninguna la toman, ni siquiera Stalingrado por nada, minúsculo. Y hoy estaba mirando un documental sobre la contraofensiva soviética en Kursk. Otra equivocación de Hitler, porque los rusos no sabían nada del contraataque que iban a hacer los nazis, y le llega increíblemente a Stalin, por primera vez hace caso a los servicios de inteligencia, y le llega información de Gran Bretaña de lo que habían desclasificado producto de la maquinita esta que tiene el nombre, ¿cómo es que se llama? La Enigma. Enigma, los ingleses habían y habían desclasificado justo telegramas que se estaban pasando de cómo se llamaba la operación y qué día iban a atacar. Y le da tiempo a los rusos, a los soviéticos, a hacer la trinchera y fortaleza y todo eso para defenderse. Pero a pesar de todo, increíblemente los alemanes hay algo que no lograron entender. Porque ellos ponen por primera vez ahí los tanques Tiger, que recién tú los nombraste. Sí. Que disparaban, ahí dice, por minuto 4 disparos, mientras el 334 disparaba un disparo por minuto. Y 10 tanques Tiger logran vencer a 100 T-34. ¡Wow! No sabía. Pero viene oleadas tras oleadas de tanques. Y los alemanes dicen, ¿qué está pasando acá? ¿Cómo pudieron lograr ¿De dónde sacan tanto tanque? Que es lo que tú venías, hoy lo que planteabas, ¿sí? ¿No? De esa producción en masa que que logró tanto Estados Unidos como la Unión Soviética, que los alemanes no pudieron hacer eso. Pero lo que nunca pensamos es que en los tripulantes de todos esos tanques que se iban, o sea, uno dice, se hundían a barcos, pero esos barcos tenían gente adentro, ¿no? Exacto. Que nunca pensamos en eso. Decimos, hundieron tantos barcos, como si se fuera el barco solito, vacío, ¿no? Para abajo. Y sí,
las guerras son eso, ¿no? Recursos que se pierden, recursos materiales y recursos humanos. Y por eso es tan terrible después de la guerra, como esas sociedades que tienen que levantarse habiendo perdido a sus hombres más jóvenes. Sí, no es fácil. Y teniendo un montón de gente herida. O sea, las guerras tienen unas secuelas increíbles, ¿no? Yo todavía veía en una película, los noruegos tenían una de las flotas más grandes, cerca de 1000 y pico de barcos. Toda la flota fue obligada, no, o sea, puesta a disposición de Estados Unidos para el cruce del océano. 1000 barcos le quedaron, 100 si le quedaron. Ese ruido. Espérate que voy a silenciar a todo el mundo porque hay un ruido muy fuerte. No sé si es William que está atacando a alguien con sus panes. Pero, espera. Voy a silenciar todo porque no sé quién es el que tiene el ruido. Abre de nuevo, Daniel, porque si no, no oímos nada. Ajá, ¿qué es lo que está? Ajá. Y bueno, de 1000 barcos noruegos le habrán quedado 100. O sea, la cantidad de gente. Hay una película que después les paso el dato que vi justamente de un marinero de guerra, creo que se llama. Está en Netflix o algo así, y que es la historia de una tripulación noruega que cruzan regalados el océano, porque realmente cruzan absolutamente regalados. Pero bueno, yo la vi y la recomiendo, muy buena. Sí. Okay. ¿La viste, Un marinero de guerra? Sí, muy buena. Yo también la vi y es buenísima. Sí. Bueno, ¿ya vieron todos Oppenheimer? Yo soy la única sueca que no la ha visto todavía. Yo tampoco. Okay. ¿Cómo se llama esa noruega? La de Noruega, ¿cómo se llama, Daniel? Marino de guerra. Un marino de guerra. Marinero de guerra. Marinero de guerra, sí. ¿Cómo se llama en inglés? Oppenheimer, yo no la vi la película, pero escuché tantos comentarios. Yo he leído mucho. Y es como si la hubiera visto. Bueno, ¿alguien va a confesar que vio Barbie? No la vimos. Ni me preocupo tampoco. Dicen que es una comedia. Si es burlarse de Barbie, estaría buena, pero en realidad no sé si es que se burla de Barbie. Se vende una muñeca Barbie cada 3 segundos. Oh, mira tú. Sí, esto es una consulta. Tú decías de que los americanos y los ingleses bombardeaban fábricas alemanas. Yo leí por ahí que los bombardeos eran medio selectivos. Algunas fábricas que le interesaba que continuaran después de la guerra, esas no las bombardeaban. Oh, okay, no pude leer más y no pude encontrar más nada. Sí, he leído porque, por ejemplo, la de los misiles, esa no la querían, o sea, Dora, se llama Dora, donde estaban haciéndola, y realmente la de los misiles trabajaron muchos judíos con destrezas que fueron usados para hacer esa, y para construir la fábrica debajo de la tierra. Y no sé si es cierto, pero leí un sobreviviente que dijo que les hacían romper la tierra con cucharas, porque no podían darles palas ni cosas como esa, porque tenían miedo que las usaran para atacar a los guardias, y que eran con cucharas, dice. Yo trato de imaginármelo y wow, pero puede ser, ¿no? Y sí, lo que sobre todo antes que termine la guerra, ya tenían ambos, Estados Unidos y la Unión Soviética, un montón de espías ya entrando a Alemania, tratando de ubicar a los científicos, porque eso era desde siempre, había un propósito de encontrar a esos científicos para ofrecerles que se fueran a sus países, ¿verdad? Y que contribuyeran con su conocimiento en eso, que fue lo que hicieron. Lo hicieron ambos. Más que la mayoría los consiguió Estados Unidos. Pero Rusia también se llevó los suyos. Así. Y obviamente si podían conservar, por ejemplo, lo que fuera tecnología, máquinas para hacer máquinas que fueran indispensables, también le iban a intentar proteger y si no podían proteger, fotografiar, ¿no? Mantener los diseños de los edificios, de las cosas de guerra, ¿no? Del material de guerra, ¿no? Sí, ahí hay un capítulo de la Segunda Guerra que lo juegan las resistencias armadas de los países ocupados por los nazis, ¿no? Que ayudaron mucho
digo, al americano, a los soviéticos, digo, en realidad a los aliados, digo, porque Inglaterra le bombardea una fábrica en Noruega a los alemanes cuando estaban haciendo experimentos para lograr el agua pesada para hacer la bomba atómica, porque los alemanes andaban tras de lo mismo. Ya. No llegaron tan rápido porque les faltó infraestructura. Y hay una cosa que hicieron los alemanes que lo trabajajaron todo durante la guerra, pero nunca lo usaron. El sarin, se llama sarin, creo que es que se llama. Es el sarín. Ajá. El sarín. Ajá, el gas venenoso ese. No el lo que se usó usaron. en Japón. Exacto, lo usaron después, pero no Mucho ahí. después. Sí. Esas cosas, y ese y otros, había otros gases y cosas para guerra biológica que los tenían. Pero se llevaron la fórmula después. Exacto. El chileno que estuvo en eso, lo matamos acá en Uruguay. Acá en Parque de Plata. Sí. Apareció enterrado en nuestras arenas. Oh, apareció. Es cierto. Perdón, fue un pequeño accidente. Debe ser que no sabía nadar, se metió a refrescarse. Fue la operación Cóndor. Claro. Entre las... Fue un problema. Berríos. Totalmente. Berríos. Y ya en democracia. Sí. En los años 90. En los 90, exactamente. Pasando por arriba del ministro del Interior de su momento, Ramírez, ¿no? Sí, el gobierno de la calle, padre. Exacto. El gobierno de la calle, padre. Es que los tres militares no sé si siguen presos o salieron hace poco. Y No, ese episodio no me lo he estudiado. Hay uno que salió, me parece que está como ¿Ves, asesor Ligia? político, Por más chiquito que es el Uruguay, siempre aparecemos ahí. En alguna, ahí hay que poner una notita. Como ese piojito que joroba. Aparece Uruguay. Ligia, tú buscas Berríos. Ahí está todo el lío. Es interesantísimo. Chileno, ¿no? Un científico chileno. Y al nombre de la Operación Cóndor se la puso un militar uruguayo. Sí, es triste, ¿verdad? pero es cierto. Famoso. Es cierto, ¿no? Es triste, pero es cierto. Bueno, yo me estoy leyendo ahora, Mónica. La fama que tenemos de Marcet en el mundo, por favor. Sí, ahora la bandera uruguaya con están mucha en el honra. mapa, están en el mapa. Mira, Mónica, el libro yo con la historia de Marcet estoy convencido de otra cosa, pero son locuras mías. ¿Saben lo que es el robo del siglo, no? Argentina. Pues que el tipo, el hombre, se me olvidó el nombre ahora, pero el hombre ese que era de acá. Sí. ¿Sabes una cosa? Escribió un libro y tiene una joyería con el hermano en San José. En San José. Pero Mónica, compré compré el libro de Sin Armas ni Rencores en Argentina, lo conseguí finalmente, así que no te lo compres. Acá lo venden re caro, 1.500 pesos, pero allá lo compré por menos de $10, así que te lo tengo para ti, Mónica. Yo pensé que cuando me jubilara iba a poder leer y leer, y es mentira. Sí. Y tengo pilas de libros y digo, no sabes ni cuál empezar. Es que sí, es como tener mucho dulce leche juntos. Ok, no te lo envío, lo aguanto, pero te lo dejo. No, porque si no, no sé qué voy a hacer. Tengo que empezar a leer tranquila. En serio, mucho dulce leche, mucho dulce. Te va a subir la glicemia, Mónica. Se va a enfermar de los nervios con tanto crimen. Pero hay dulce leche dietético. Pero lo podemos juntar el dulce leche con los pan de William y bueno. Bueno, William salió corriendo de la cocina y estamos viendo su cocina, pero William no está. William no está. Yo veo la cocina, pero William no está, así que no sé qué le pasó. ¿No les pasa a ustedes que pensaron que el tiempo iba a ser infinito y el día se va como tejo? Por suerte, Mónica, por suerte te falta tiempo. Por suerte. Es mejor que te falte y no que te sobre.
Mirá que un colega amigo mío me dijo antes de jubilarme, que él estaba jubilado hace años, trata de que te falte el tiempo y no que te sobre, porque cuando te sobra empezás a comprar tickets de mutualista y una cama para unos cuantos años. ¿Tá? Así que mejor así. Me alivian mi cargo de conciencia. Pero hay varias gente por ahí que uno los ve pelotudeando en los parques. Yo los veo pelotudeando el día entero. Mónica, sí. Mónica, ayer. Bueno, volvió William. Escuche, míralo ahí, está. Ayer me desperté 5:15 de la mañana. Me tenía que sacar sangre y fui al laboratorio. Me saqué sangre. Salí a las 7 menos cuarto. Vine para casa. Después fui a la clase de inglés. Todo el día anduve en la vuelta como galleta en boca de anciano. Todo el día. Mirá las manos de William. Llegué a las 11 de la noche a mi casa, a las 11 de la noche. ¡Qué rayo! Cuando pude comer una fruta e irme a dormir, ahí recién, cuando me saqué la ropa, me pude sacar del brazo la motita, la cinta con el algodón de la sacada de sangre de las 7:35 de la mañana. Yo, gracias a Dios, de la semana, salvo el domingo, de lunes a sábado, no me queda mucho tiempo. Ahora vos, William, fuiste... Yo pensé que te habías levantado a las 5:15 para ir a Mac, porque decías que iba de mañana temprano, ¿no? William fue el causante del ruido. Yo todos los días me levanto 5:30. Se te cayó la bandeja de pan, William. William, oímos un ruido en tu casa. Oíamos un ruido, me parece que era en tu casa. ¿Vos causaste ruido? No era mío. ¿No será el vecino que entró a la casa a robar el pan? No era mío. Está amasando, lo veo que está ahí. No, está mezclando. Escuchá, Graciela, seguí grabando. ¡Oh! Sí, que siga grabando, que así nos divertimos. ¿Por qué? ¿Por qué? No entiendo. ¿Por qué, claro, Graciela? que si no cortaste la grabación, quedó grabado con la clase. Nos fuimos de tema. Yo pensé que... Y esto es parte de la clase también. No sé dónde, no me acuerdo cómo quitarlo, lo de grabar. Esto puede ser llevado a juicio contra nuestra. Por favor. Pero no sé cómo sacarlo. Espérate, estoy tratando, pero no sé cómo se hace. Bueno, no importa. Es prueba plena esto. Sí, no, estoy torpe. Al lado de compartir pantalla. Pero es que, espérate, espérate, que no estaba funcionándome el coso. Ahora lo vi.